protestantedigital.com. En Génesis damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Gracias por la bienvenida y espero que estéis muy bien en este tiempo previo a la Pascua, o como en lengua original se dice el Pesaj, el salto del ángel por encima de la casa de los israelitas, allí donde vivían en Egipto, evitando la muerte de estos, ¿no? Y siendo la preparación para la libertad. Shai, a propósito, precisamente vamos a tratar de entender un poco qué significa todo este tiempo de la Pascua. Y es impresionante como 3.500 años después aproximadamente, este tema sigue siendo tan fundamental para la vida de los judíos y tan necesario de entender para los que no hemos nacido judíos. Sí, nosotros tenemos que remontarnos un poco a la secuencia de José, o como su nombre original en hebreo lo dice, Yosef, el agregado. José, el hijo de Raquel, uno de sus dos hijos, junto con Benjamín, en este caso José, cómo llega esclavo prácticamente, podemos decir, allí a Egipto, y es provocado por la esposa de aquel lugarteniente de Faraón, Potifar, a llevarlo a la alcoba, algo que no era muy poco usual, era muy usual dentro del concepto de amo y esclavo. Este José huye dejando sus ropas, su ropaje, el entorno, porque José es un prototipo de libertad. El entorno que lleva a él es simplemente la ropa del mundo que él está viviendo. Él es un hebreo circuncidado, él es un hebreo que está esclavo, él es un hebreo como tantos otros que hay también de otros pueblos en Egipto. Y en ese país que es riquísimo, podemos hacer una analogía con la potencia actual, Estados Unidos, en cuanto a la hegemonía mundial. Ese Egipto faraónico, en el tema económico y en el tema urbanístico, es el que recibe a un simple esclavo hebreo que viene de un nomadismo del desierto, desechado por sus hermanastros, y cuando llega a Egipto cae en un pozo, primero en el pozo de Potifar, su esposa, luego el segundo pozo, el tercer pozo, el primero lo echaron sus hermanos, y el tercer pozo es la cárcel, que así es llamado un pozo, y es allí donde desde la oscuridad, de la más profunda depresión que puede tener un individuo, estar aislado de la sociedad, él no está aislado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso lo mantiene en luz y en buen semblante todo el tiempo, hasta que se pone a la derecha de Faraón, preparando con su cargo de, se podría decir, José es el presidente del Fondo Monetario Internacional de aquella época, y es uno de los mandatarios, o se puede decir ministros de economía, que salvó aquel tiempo a toda esa media luna fértil de la Mesopotamia de morir de hambre gracias al abastecimiento que Egipto le da a todos por su administración y por la interpretación fundamentalmente que el Dios de Israel hace a través de él, de un sueño que tiene Faraón, el cual se interpreta a través de José, que se trata de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Después de que logra pasar esa crisis y promulga leyes de quintales que refuerzan la economía de la corte de Faraón, hace traer a su padre Jacob, a sus hermanos, se genera también un perdón, un reencuentro, y en ese momento una acomodación total de las futuras 12 tribus de Israel, de las cuales viene el Mesías, ¿no?, de la tribu de Judá, y se acomodan en una de las tierras más fértiles, o de la franja más fértil cercana al río Nilo, que es la tierra de Gosén. Aquí se establece las tribus de Israel, tribus prometidas en la descendencia que le hace Abraham, Isaac y Jacob. Sí, para que no nos perdamos del tema, ¿no? Estamos hablando de que este tiempo de Josué es el de la preparación para que luego, con muchos años después, uno de los faraones dijera: el pueblo de Israel es una preocupación para Egipto, y ahí comienza en cierta forma a insinuarse la dureza de la represión en contra del pueblo judío. Bueno, nosotros tenemos que entender, yo sé que muy frecuentemente
en nuestras iglesias hay un reduccionismo de la palabra porque se busca lo que se está procurando, ¿no? Y es a veces un error leer en busca de algo que nace de la propia curiosidad y se deja elementos que Dios no los dejó por propia curiosidad, sino porque toda la humanidad esté edificada. Entonces hay una macro lectura y, como dijo Pablo, la pura letra mata es en definitiva la letra inicial. Está después la microcomprensión o el entendimiento entre letras, como tenían los hebreos de Berea, que allí en Hechos 17:11 eran nobles porque escudriñaban lo que Pablo decía, o sea, había que buscar, excavar y rebuscar entre letras qué hablaba Pablo para que se entienda que hablaba verdad. Era una lectura más profunda. La lectura profunda aquí hay que entender que el que entra allí a Egipto, secundando a José, pero no secundándolo, es el que recibe la promesa de salvación de toda la humanidad, y que ese es Jacob, que su nombre es Israel. Sin embargo, el nombre va alternando en la Biblia de acuerdo a las misiones que Dios le da. Cuando la misión es netamente profética, aparece el nombre de Israel, y cuando el entorno no es tan profético o determinante los planes de Dios, digamos en el tema escatológico, aparece el nombre de Jacob. Esta regla que acabo de dar no es exacta, pero es muy, muy puntual en casi todos los casos. Y el que entra es Jacob, pero es Israel, que recibe la promesa de Dios en los últimos capítulos de Génesis, que Dios le acompañará a él, sino que no irá Jacob atrás de Dios, sino que Dios irá acompañando a Jacob y le dice: desciende a Egipto, porque yo entraré contigo. O sea que el que entra es el hombre que tiene las espaldas más anchas del universo. Ese es Jacob, porque entra con el Dios de Israel, en un acompañamiento que no es metafórico, sino que dice: desciende, que yo estaré contigo. Y el que se presenta frente al político más grande o al mandatario más grande de la humanidad en aquel tiempo, que es Faraón, es el gran José, el gran Jacob, el cual Faraón lo interroga diciéndole cuántos años tiene o cómo le va, y él responde: los años de mis peregrinaciones son tantos, buenos y malos han sido. Le da la espalda y se retira y no habla más con Faraón, en un acto de no sumisión ni no sometimiento. Jacob es aquel que recibe absolutamente la promesa en su sueño de la escalera de que hasta que Dios no cumpla todo el plan que le ha declarado, no lo dejará nunca. Y el plan todavía no se ha cumplido, es decir, se ha declarado, pero en el tiempo de Dios, en el Kairos sigue en el desarrollo, en el Kairos está cumplido, y en el Cronos sigue desarrollándose constantemente ante nuestros ojos. Esa es la plataforma de las tribus de Israel, y así comienza el libro de Éxodo. Ahora, el libro de Éxodo es usualmente peculiar, porque comienza con los nombres de los israelitas que moran allí, cuando eso también está al final del Génesis. Parece como que la Biblia trata de redundar, y no está redundando, porque es un libro muy escueto en cuanto no es repetitivo, salvo cuando hay necesidad de llamar la atención al lector. Y el lector tiene que tener atención en esto, que los nombres son repetidos, porque Faraón acabará con los nombres, ya que todos los nombres dados a Israel tienen una connotación espiritual profunda. Eso se puede ver en la lectura del Génesis. Tiene una proyección profética, porque los nombres significan algo que tiene que ver con el momento que nacieron. Tienen también en el Apocalipsis, los nombres vuelven a aparecer, así serán llamadas también las puertas de la Nueva Jerusalén. Sí, podemos leer claramente en Apocalipsis 21 y 22. Por lo tanto, Faraón, que después Ezequiel lo nombra el cocodrilo del Nilo, y aquel que dijo: el Nilo lo he creado yo, y no reconoce que Dios es el creador de todas las cosas, ese Faraón sabe porque él no solamente representa a un mandatario. Esta estirpe faraónica será presente a través de otro personaje que se llama el dragón. Ezequiel lo llama el gran dragón de Egipto, Apocalipsis lo llama la bestia, y es el mismo que aparece y conoce el significado de los nombres dados por Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque el libro de Éxodo en lengua original se llama el libro de los nombres. Y esto va a hacer una lucha entre nombres y números. El esclavo se convierte en un número y Dios nos liberta para darnos un nombre que implica libertad. Por eso Jesucristo dice: en mi nombre, ya que Satanás no lo puede borrar, podrá borrar los nuestros, jugar con nosotros, pero el de él no lo puede dar, seréis libres. Y seréis libres significa seréis salvos, porque
no hay salvación sin libertad, sin ese tipo de libertad. Y así comienza el relato, pero hay un nuevo faraón que ve lo que se ha desarrollado y ve la fructificación y ve el engrandecimiento que Dios realiza en el pueblo de Israel y ve el poderío económico que tienen porque los fortaleció en gran manera. Es una expresión bíblica que implica que todas las áreas sociales, comerciales y políticas estaban ellos metidos gracias a un pariente que era la mano derecha del hombre más fuerte de toda la tierra, que era José. Por supuesto que acomodó muy bien a toda su familia, pero la mano de Dios estaba ahí presente. Lo que también vemos es el efecto que hace en una persona el exceso de bendición. Es decir, como dice Proverbios, no me des ni más ni me des de menos. Es decir, no quiero recibir más de lo que puedo disfrutar, ni menos, porque no sé vivir con eso. Dame lo justo, Señor. Pero Dios metió ahí una palabra en gran manera, y eso trajo algo, el apaciguamiento de la persona en esta vida, en la acomodación, el poder, aunque tenga fe, produce indudablemente un debilitamiento de algunos conceptos. Y el faraón que se levanta en Egipto, un nuevo faraón, dice: yo no conozco a José. José, que es el personaje más conocido de la antigüedad porque es el economista más famoso tal vez de toda la historia, no puede ser desconocido. Por lo tanto, nos queda una sola interpretación, que Faraón le conoce pero no le reconoce, y no reconoce su estirpe, y tampoco reconoce a sus descendientes, que ya después de 200 años y con el poder que tienen en Egipto, han sido muy alejados de las raíces y de la promesa de Jacob. El corazón se ha endurecido porque el Mamón, el dios Mamón, se hizo presente, y aunque el Mamón venga con fe, Mamón tiene mucho poder, que es el amor al dinero, al principio de todos los males y al poder, y es ahí que Faraón logra esclavizar a una nación completa, temerosa, y que con un ejército entero no puede con ella, la logra esclavizar sin arrojar una sola flecha y una sola lanza. Y esa es la estrategia de Éxodo 1, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 y 15. Quien se entiende esos 4 versículos entenderá allí el secreto de cómo logró esclavizar una nación sin violencia. Sí, pero justamente ese mismo faraón que esclaviza a los judíos los llama pueblo por primera vez. Lo llama pueblo, pero él llama a un pueblo que puede esclavizar. Y el tema de que pueblo de esclavos no es lo mismo que nación de Dios. En Éxodo 4, 22, es allí donde Dios habla de: deja ir Israel, mi hijo, mi primogénito, para que me sirva. Un pueblo puede ser esclavizado, un hijo de Dios no puede ser esclavizado, según Dios. Es decir, hay pueblos que son esclavizados. Ya los llama hijos y primogénito de las naciones para decirle a Faraón con quién se está metiendo. Pero aún Faraón tiene un plan mucho más maquiavélico, es deprimirlos con la esclavitud, que se olviden hasta de cómo se llaman, porque ellos valdrán según su productividad, como toda esclavitud, tienes que producir y si nos mueres. Las mujeres estarán deprimidas para no querer parir, y los hombres estarán deprimidos para no querer también comulgar con sus mujeres, y por lo tanto no habrá niños, y si hay niños se les matará. ¿Cuál es el objetivo? Que acaben sus obras faraónicas y que desaparezca como pueblo. ¿Qué estadista quiere que desaparezca una estirpe de esclavos tan fácilmente? ¿Por qué ese tipo de decisión antieconómica? Porque Faraón sabe perfectamente a quién está aniquilando. Faraón sabe perfectamente a quién está haciendo desaparecer: al pueblo de la promesa, que será el que realizará el enfrentamiento antifaraónico en este país. ¿Y por qué digo antifaraónico? Porque Faraón no es una persona, es se puede decir, un título o un ente o una expresión espiritual que aparece después en Apocalipsis, en la Jerusalén terrenal, cuando dice que ella tiene el espíritu de Egipto y el espíritu de Sodoma. Es decir, Egipto no es totalmente acabado en esta etapa, ni tampoco Faraón, que es el gran cocodrilo del Nilo. Esto es a lo que se va a enfrentar Israel a través del nacimiento de Moisés, para poder sacar de esa estrechez, de ese oscurantismo en que está viviendo, sacarlos y llevarlos al desierto, a plena luz, como es el desierto, para empezar una servidumbre auténtica.
Y finalmente, aunque hablaremos en otro programa, la corona de esta servidumbre es el Mesías, porque el Mesías vino a servir y no a ser servido. Y aquí viene la unión de los dos conceptos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y viene el Mesías para servir, porque todo es un servicio para que se conozca la gloria del Padre. Solo por eso todo esto se está haciendo. Qué interesante que la figura de Faraón se repite a lo largo de la historia, porque hubo otras personas que, teniendo poder, intentaron hacer desaparecer al pueblo judío. Por supuesto, lo que pasa es que el nombre Egipto en lengua original hebrea, en la lengua en que se fundamenta todas las bases de las profecías, la cual el Mesías vino a ser cumplir, no he venido sino a cumplir la ley de los profetas, y en eso tenemos que ser muy puntuales al estudiar en semántica qué es esa ley de los profetas y no generalizar, y más aún tener mucho cuidado con mezclarlo con algún tipo de analogía filosófica griega o meter alguna ciencia social como psicología, sociología, medicina, para meternos en versículos que nada tienen que ver con estas ciencias modernas, sino que lo revisten de una nata decorativa que es muy peligrosa. Debemos entrar al meollo de la cuestión. Egipto significa en hebreo Mitzrayim, estrechez. Aquí podemos usar la traducción al español como una traducción positiva. Angosto es estrechez, de angosto también viene la palabra angustia. Angustia, que es algo que te produce una angostura y no te deja respirar. Esa angustia es el hecho de que la luz no pasa por una estrechez tan pequeña. Está tan estrecho que no hay desarrollo de luz para el ser humano, y la estrechez tiene su máxima expresión en la esclavización de un pueblo y el negarle la libertad. Y la libertad es no ir de movimientos libres, porque de movimientos libres también está el enemigo. En el primer capítulo de Job y segundo capítulo de Job pregunta allí el Señor a Satanás por dónde, qué estabas haciendo, rodeando la tierra, ¿sí?, y caminando por ella. ¿Qué significa? El libre movimiento no es señal de libertad, sino espiritualmente o bíblicamente la libertad implica el tener yo la libertad de adorar a mi Dios. Y por supuesto que Faraón se interpone entre esa libertad y Dios y se hace adorar a sí mismo, proclamando por los capítulos 27, 28 y 29 de Ezequiel, allí proclamando que Él es el creador del Nilo y Él es el cocodrilo o Dios cocodrilo que está por allí. Esa proclamación es tan perversa que es negarle la luz al pueblo que tiene la promesa. Por eso recibe un castigo tan fuerte y el pueblo es llevado a un desierto en donde no tiene sombras físicas, y allí, para hacer una especie de equilibrio, de shalom, de paz entre lo físico y lo espiritual, Dios se le revela con la nube en el monte Sinaí. O sea, lo físico y lo espiritual en este momento está en un equilibrio. Luz física, desierto, falta de roce con unas sociedades y luz espiritual. Es impresionante cómo el concepto de libertad y claridad se opone al de no tener libertad y al de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Es verdad, es totalmente. Y la libertad, en definitiva, es muy importante. La esclavitud se puede utilizar como una ideología. Para Faraón la esclavitud es una ideología y las pirámides es un ideal faraónico. Y contra esa esclavitud se levanta el santo bendito de Israel en calidad de ser algo absolutamente inmaterial, a pesar de que se da a conocer al primer hombre, Adán, a través de la materia creada, y por eso lo visible viene de lo invisible. Lo que va a enfrentar a Faraón no es lo visible, sino enfrentará lo inmaterial. Eso hace que en Éxodo capítulo 6 le pregunta Moisés a Faraón y le dice, a Dios, le dice, yo quiero saber quién eres, ¿sí? ¿O qué le diré? Hay que leer todos los capítulos 3, 4, 5 y 6. Y le dice, seré el que seré, traducido, soy el que soy. Ese inmaterialismo prácticamente irracional, no prácticamente, totalmente irracional, va a enfrentar al faraonismo y a las pirámides. Y aquel que está haciendo del espacio un dios, porque se puede hablar hoy en día que tenemos dos tangentes, ¿no? La tangente del espacio y la tangente del tiempo. En el espacio nosotros podemos construir y sobreedificar. En el tiempo no tenemos ningún tipo
ningún tipo de potestad, ni de tiempo ni de sazones. Faraón quiso juntar esos dos vínculos haciendo de las pirámides su atrio de inmortalidad y dominar así el espacio y el tiempo, desafiando al Dios inmaterial. Y de ahí viene la enorme cólera divina, porque Dios dice: mía es la venganza y me provocaron la ira. Y esa enorme cólera divina que es transmitida por Moisés ante este acto, el acto de querer materializar la eternidad. Eso es imposible. Así que siguiendo esta línea de pensamiento se puede comprender mejor y en profundidad la posibilidad de este planteo. ¿Por qué hemos de recordar esta Pascua? Si la Pascua tiene sentido recordarla desde la cruz, no, desde la cruz tiene su máxima divina y profética expresión, que es conocer al Mesías, conocer al Padre y la vida eterna. Pero no podemos entender la cruz si no recordamos el planteo primario. Porque esclavos fuimos, porque esclavos estamos siempre a punto de ser, y solo lo único que nos puede salvar es nuestro Dios. En efecto, el mayor enemigo de esto es la ideología o la idolatría que tiene el Egipto piramidista. Y el Egipto piramidista fue reemplazado por el urbanismo también, por la hipoteca actual y por, se puede decir, el correr atrás del ladrillo como un punto de fortaleza. Claro, el amor al dinero, podríamos decir. En estos tiempos que vemos los desastres que ocurrieron en Japón, podemos darnos cuenta también de lo minúsculo que es el hombre frente a una leve manifestación, se puede decir salvaje, de la naturaleza, porque podemos decir que es leve frente a las fuerzas que intervinieron en la creación de todo el universo. Y en ese ambiente que estás, en este panorama que estás planteando, aparece, Dios empieza a utilizar a un hombre que resultaría fundamental en la Biblia, Moisés. Sí, quería yo puntualizar que todo el avance tecnológico que hace brillante a esta civilización en muchos aspectos y nos hace decadentes en la cultura. ¿En qué cultura? En la cultura bíblica, en la cultura ética, y subsiste siempre el peligro de recaer en Egipto. Dios, o Elohim, y Faraón son dos extremos de una alternativa. ¿Seré el que seré? El planteo prácticamente que puede volver loco a cualquiera, aún así a nosotros mismos como cristianos nos cuesta mucho entrar en esa dimensión espiritual, porque estamos siempre creyendo en el espacio y nos cuesta entrar en el tema del tiempo y de lo más metafísico. Seré el que seré frente a las pirámides enormes, majestuosas, pero definitivamente inamovibles, estáticas y muertas, aunque la arqueología las pondera. Así que este problema es entender que la Biblia o la Torá no lucha contra la materia, ni la niega, ni procura el ascetismo de ninguna manera, más bien lo contrario. ¿Sí? Lo que más bien es lo que hace reprobable y nunca deseable es que esta confrontación se lleve al punto de poner la esperanza en la obra faraónica. Se oponen aquí dos mundos y dos visiones y dos maneras de ser que se pueden simbolizar en una apertura. Seré el que seré versus la imagen concluida y cerrada. ¿Qué es seré el que seré? Yeh Masheyeh o Yeh Asheriyeh en hebreo es la puerta queda abierta. La pirámide no está abierta, está cerrada y concluida, definitiva del ídolo pirámide o faraón. O sea, consumado es, pero consumado es en un cronos y un kairos no autorizado. El ídolo está terminado, construido, consumado, inamovible, es decir, muerto. Por eso nada exige, por eso nada reclama y por eso está siempre presente y vela por el hombre. Frente a un ídolo reposado, el hombre reposa. El ídolo que no cambia vigila un mundo que no debe cambiar, un mundo sin altibajos. El mundo de los faraones no es un mundo cambiante, es un mundo de esclavitud porque no hay desarrollo, porque es un mundo complaciente, un mundo gozoso en esta vida, tiene ollas de carne, pescados sabrosos, vegetales, y esa esclavitud, de esa grosura sodomista que habla Ezequiel, quiso sacarnos aquel que se hace llamar seré el que seré. Y no olvidemos que Jesús tiene más de seré el que seré que de Jesús mismo, porque Jesús es la puerta hacia la eternidad y eso es un seré el que seré. Esa es la dimensión auténtica de la cruz y más puedo decir de la tumba vacía,
porque si la cruz tiene principio y tiene fin, la tumba vacía no la tiene. Eso es el mensaje para toda la eternidad. La muerte no existe en la eternidad para Dios. Así que para conducir al hombre a otro horizonte, el de la libertad, es decir, del cambio, del movimiento de la vida, de la transformación y de la revolución, ¿sí?, se necesita este concepto de puerta abierta y desarrollo. Sí, como estamos terminando ya, podríamos cerrar el concepto de lo que estamos hablando, de lo que significa la Pascua entre libertad y esclavitud, diciendo a lo mejor que el faraón representa con el tiempo el dios Mamón de nuestra era, de nuestros tiempos, y por tanto sigue representando la esclavitud del hombre con relación a un ídolo. Bueno, sí, santo es solo Dios, y Dios nos saca de la estrechez de Egipto, y tenemos que estar fuera de Egipto para dejar de tener faraones sacerdotales, ¿sí?, y en cambio todos han de ser reino de sacerdote y pueblo santo, y ello implica no una categoría metafísica o caída del cielo, sino que santo seréis significa un futuro que exige un desarrollo. Cuando se habla del Mesías, se dice que el niño crecía y se desarrollaba en inteligencia. Cuando le dio la promesa a Abraham, la promesa fue desarrollándose y Abraham no la vio concluida, no vio el final, pero creyó que ese final existe. La palabra desarrollo comienza con la profecía misma y tenemos que acostumbrarnos a que todo, aunque está consumado ante los ojos del hombre, todo es un estado de desarrollo constante. Y por eso la propensión humana, demasiado humana, es idolizar para cerrar el círculo de la libertad y poder conciliar sueños definitivos y tener teologías que pueden hacernos dormir tranquilos. Y asimismo, se puede decir que el que ora hoy porque oró ayer es un perverso, decían algunos. Evidentemente, porque yo no tengo que orar hoy porque oré ayer y hacerlo repetitivamente. Tengo que orar porque tengo la convicción de que cada día tiene su afán y que estoy orando a aquel que es el Dios de vida y que la puerta está abierta, que la obra no la veo finalizada, pero tengo la certeza de que así lo está y es perfecta, aunque el concepto de perfección lo quiso desarrollar Faraón y así le fue. Shai, con este concepto lo dejamos. Más que dejarlo ponemos punto suspensivo porque naturalmente tendremos que seguir hablando de la Pascua. Sí, el mensaje no ha fracasado, pero aún así tenemos muchos fracasos. Y el fracaso está de que nosotros somos constructores de pirámides, sabemos hacerlas y tenemos que rehusar a ellas. Es una tentación muy grande porque la obra se puede tocar y palpar. Nada más le gusta al hombre que poder exhibir el producto de su intelecto. Pero aquí viene el Dios de la creación y nos dice, y nos invita a entrar en una dimensión que está por encima de estas cosas. No nos niega sobre edificar, pero como dice Pablo, yo como perito arquitecto sobreedifico, pero mire bien usted cómo sobreedifica, hacia qué dirección. Si estamos levantando una torre de Babel o estamos extendiendo el reino de Dios y su justicia. Gracias, Shai Shemer, y hasta la próxima edición de Génesis. Dios mediante. Gracias. protestantedigital.com